¿Quieres cambiar tu vida? ¿Hay algo que crees que falta en ella y no sabes qué es? ¿Quieres mejorar tu empresa? ¿Tu día a día? ¿O ya estás seguro que quieres cambiar tu mentalidad pero no sabes cómo? Soy Dolores Andueza y estoy aquí para ayudarte a conseguir la vida y la empresa que realmente deseas tener. Y por eso estoy aquí para hablarte de la mentalidad de crecimiento, cómo la mentalidad de crecimiento te va a ayudar, nos ayuda para cambiar nuestras vidas. Y os quiero contar que para mí la mentalidad fue muy importante, bueno, para todos, pero fue muy importante en mi crecimiento como emprendedora, como lo es con todos los emprendedores, y no nos damos cuenta que es prioritario tener una mentalidad de crecimiento. Os voy a contar varias cosas para poder llegar a lo que es la mentalidad de crecimiento, darnos cuenta qué es lo que necesitamos y por ende cómo hacer para tenerla, ¿no? Yo a lo largo de estos 30 años, ya sabéis que yo comencé a emprender cuando era muy jovencita, con 16 años, luego tuve unos años de tan poca autoestima y confianza en mí misma que lo dejé, que me dejé mis sueños aparcados. Pero hoy en día, después de 30 años, bueno, y luego retomé, por supuesto, por eso llevo emprendiendo toda mi vida, pero lo que quiero decir es que durante todos estos años he indagado tanto en el comportamiento de las personas, en por qué me sucedían X cosas, ¿no? ¿Por qué tuve este tipo de experiencia, no otra? ¿Por qué yo actué de una manera en la que hoy mismo digo, ¿por qué habré actuado así? Bueno, todo esto viene dado por la mentalidad en yo ya sabéis que yo nací en Buenos Aires, mi padre es español, emigró a Buenos Aires a principios en el 70, en 1970, pues allí nací yo. Mi madre también provenía de una familia bastante intelectual, pero siempre emprendedora, ¿no? En editoriales, bueno, ese tipo de empresas. Pero yo, como sabéis, nací y crecí en una familia emprendedora. Para mí era mi vida, no se me había pasado por la cabeza ser empleada. Yo quería emprender, quería crear negocios, quería tener equipos, liderarlos. Bueno, eso ya lo he contado, ya contaré toda mi vida emprendedora entera, un capítulo entero, y porque me lo preguntáis mucho. Pero lo que voy es a la mentalidad. Mi mentalidad era de esa manera, no era lo que había vivido y lo que yo quería vivir. Cuando tenía 15 años, nos vinimos a vivir a España y empezar de cero, mi padre, ¿no? Eso cambió mi mentalidad muchísimo, la acentuó con lo que tenía, pero la cambió porque vivimos en otro entorno, con una manera de ser diferente, con una idiosincrasia diferente, en la que todo me chocaba. Buenos Aires en aquellos momentos era una ciudad, un país, Argentina, muy moderno, con una mentalidad muy abierta, en la que se hablan de emociones, en la que se habla de psicología, de inteligencia emocional como una normalidad desde hace muchísimos años. Llego aquí y me choca todo esto, más en la zona en la que yo residía, y chocan mi mentalidad con la de aquí, ¿no? Y yo como era tan joven, empiezo a pensar que a lo mejor la equivocada estaba yo, ¿no? Y eso hizo que yo fuera más despacio y con menos autoconfianza, y no me dejó obtener éxitos que hoy en día me doy cuenta que los tenía en la mano, y los dejé escapar por el conflicto de mentalidades que yo tenía. En estos últimos años, y más en estos 2 últimos años, he tenido la satisfacción de crear talleres y estar con personas y impartir estos talleres y cursos con personas del entorno rural, en pueblos o de ciudades muy pequeñas, ¿no? Y veo este tipo de mentalidades que a mí me afectó tanto, lo veo en entornos más pequeñitos, ¿no? Es que eso es obvio, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Pero también en las grandes ciudades, en entornos a lo mejor de amistades muy cerrados,
muy tradicionales también a lo mejor sí se ve. Yo lo he visto más en este entorno y les mando un beso gordísimo porque yo les conté que iba a hablar de este tema a mi equipo rural, como digo yo, y se hacen llamar ellos. Son mujeres y hombres, no estamos hablando solo de mujeres, mujeres y hombres. Y este tema a mí me interesó muchísimo para poder ponerlo de ejemplo en la mentalidad y en los cambios de mentalidades para llegar a la mentalidad de crecimiento. Ellos tienen una mentalidad de crecimiento, la tenían, pero la tenían escondida. Os cuento, son personas, en este caso, y os voy a dar otros ejemplos, ¿no? Son personas que han estado viviendo en sus pueblos muchísimo tiempo con sueños que jamás lo contaban. Otras sí, pero eran boicoteados, ¿no? Por personas que a lo mejor nunca tuvieron ese valor, ese coraje de sacar sus sueños adelante porque pues la comunidad les decía que no, boicoteaban todo eso. Estas personas seguían con sus sueños y me cuentan tantas experiencias que yo viví también, a mí me boicotearon muchísimo y sin saber que eso era un boicot. Pero también al mismo tiempo cuando uno madura se da cuenta que esta gente no lo hace adrede. Son comportamientos de fracasos, de personas fracasadas que no han podido lograr lo que querían porque se han dejado llevar por el qué dirán. Ese qué dirán que tanto se habla. Si me estás viendo tú que eres de aquí o que eres de un entorno así, seguro que te pones en los zapatos nuestros, ¿no? Y si sois de fuera, pues tal vez esto no lo habéis vivido. Por ejemplo, en Argentina o en Miami, Los Ángeles, donde últimamente tengo seguidores, yo he estado en estas ciudades y además siempre investigo mucho el comportamiento, la idiosincrasia de cada ciudad y no es tan así. No es a lo mejor en un entorno pequeñito de amistades, pero aquí es bastante más profundo, ¿no? En algunos entornos porque me lo cuentan, también. Yo lo viví, pero me lo cuentan. Y cuidado, no estoy hablando de pueblos, de ciudades nada más. Estoy hablando también de ciudades grandes en entornos pequeños. La situación se da en entornos pequeños y una comunidad en la que se conocen muchísimo y la gente opina sobre el otro, ¿no? Y esto es un gran problema para un emprendedor, para una persona que no es emprendedora también, porque así, de esa manera no puede emprender su vida de la manera en la que realmente quieren, porque al final viven sin libertad mental, sin libertad emocional y física también, y con sus emociones para adentro y sus sueños pensando que son sueños que no pueden ser realizados, ¿no? Y un ser humano no puede vivir así, no se puede vivir así. Entonces, mi satisfacción cuando hablo de estos talleres es que estas personas han podido lograr salir de esa no libertad, como digo yo, de esa no libertad y poder sacar adelante sus proyectos, darse cuenta que les tiene que importar cero lo que digan los demás, para lo bueno y para lo malo, porque si te va mal van a hablar y van a estar en el fondo contentos, y si te va bien también van a criticar. Entonces la vida es así y no la podemos cambiar, pero lo que podemos cambiar es nuestra mentalidad. Esta mentalidad de la que estamos hablando, tan nefasta, tan tóxica, tan gris, vienen dadas por lo que digo, por estos entornos cerrados y por frustraciones, ¿no? Y son personas que realmente, por ejemplo, a la inteligencia, una mentalidad fija, creen que la inteligencia es fija también, es algo que no tiene acción, que se es inteligente o no se es. Entonces no voy a hacer nada, el ejemplo es no voy a hacer nada porque como yo no soy inteligente y me lo han dicho desde que era pequeño, pues me voy a quedar así, de brazos cruzados y ver cómo pasa la vida, ¿no? Eso se da muchísimo, yo lo he visto y me da mucha pena. En cambio, la mentalidad de crecimiento es la que cree que la inteligencia se va desarrollando. Tenemos una X inteligencia, un X coeficiente intelectual, pero vas desarrollando con el esfuerzo lo que quieres, ¿no? Y eso es magnífico, porque eso es lo que tenemos que tener. Está dentro del ADN del emprendedor. Pero yo digo de cualquier persona que quiere hacer de su vida acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona con mentalidad fija
al éxito de otras personas lo ven como una invasión a sí mismos, ¿no? Y en cambio una persona de mentalidad de crecimiento ve el éxito de los otros como una inspiración, se inspira de ese éxito para ellos desarrollarse como personas y en este caso como profesionales, emprendedores, ¿no? Por otro lado, retos. En una mentalidad fija no existen los retos, no se fijan retos, porque como yo soy tonto y yo no podré y se reirán de mí, esa es la mentalidad de ese tipo de personas, ¿no? No me voy a poner retos. La mentalidad de crecimiento se pone retos, se esfuerza por llegar a ellos y si no llega al reto o objetivo que se puso, no pasa nada. Es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje vital que tenemos, que debemos tener como seres humanos. Las personas con mentalidad fija no tienen vida, no han vivido, no tienen, como digo yo, no tienen calle, no tienen. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento han fallado, han tenido éxitos abrumadores, tienen vida que contar, ¿eh? Y eso es magnífico. Yo por ser así fui muy criticada en algún entorno, porque parecía que yo tenía que ser funcionaria, quedarme calladita, sentadita, y más porque venía de Argentina, que mi padre le había ido mal, entonces tenía que quedarme sentada en la búsqueda de nada, tenía que ser así. Yo me rebelé, yo eso no nací así y tampoco me criaron de esa manera, ¿no? Yo lo he visto en mi padre que luchó, se fue de aquí, luchó, se fue a Argentina, tenía sus objetivos, sus retos, bueno, en un momento dado le cortaron las alas. Y yo siempre dije, a mí no me van a cortar. Estuve 2 años, como digo yo, con alas cortadas, enferma, después de aquella ruina que tuve. Pero os digo una cosa, que nadie me quita lo bailado, como se dice, ¿no? No puedes dejar que porque te caigas una vez seas un cero a la izquierda y te quedes ahí sin hacer nada. Tienes que volver a luchar porque la vida es eso. Y las personas con inteligencia, con mentalidad de crecimiento, tienen que volver a levantarse. Además son personas positivas, tenemos que llegar al positivismo. Eso da una mentalidad de crecimiento, positivas, realistas, cuidado, realistas. Esta semana hice una entrevista al doctor Jules, un doctor al que yo le tengo mucho afecto, mucho cariño y admiro, y que ya publicaremos aquí en este canal, y habló que en estos momentos tenemos que ser estoicos. Era una palabra que yo hace mucho tiempo que no escuchaba, el estoicismo, ¿no? Y el estoicismo al final es ser realistas, humanos, humanos, realistas, pacientes, y perseverantes y tener fuerza y resiliencia para resistir a todo lo que nos está pasando. Entonces voy a agregar esta palabra en la mentalidad. Las personas con mentalidad de crecimiento tienen que ser también estoicos. Tener objetivos, como dije, y retos, y también ser positivos y humanos. Tenemos que ser humanos, de esa manera también está dentro de la mentalidad del positivismo y de ser efectivos con los demás. La mentalidad fija es más egoísta porque al creer que los éxitos de los demás son como algo negativo para ellos, porque no les inspira, sino que les inspira un sentimiento negativo, ¿no? Envidia en este caso. Entonces ellos no ven que sea positivo todo lo demás. Así que este tema es amplísimo, es extenso para hablar, porque ya quiero llegar a lo que es mindset en sí, que mindset es la inteligencia de crecimiento y la actitud del éxito. Con esta mentalidad se llega a tener una actitud de éxito y por ende vas a tener más posibilidades de llegar al éxito. También te va a tener que dar igual todo lo que digan de ti, todos los chismoteos que tienen las mentalidades fijas y por otro lado las críticas constructivas, críticas de personas que realmente saben de lo que tú estás haciendo, del tema en el que estás. Esas sí tienen que ser bien, las inteligencias de crecimiento son bienvenidos esas críticas, esas sí. En cambio, la mentalidad fija, cuando se le hace una crítica constructiva, no las quieren oír tampoco.
Vais entendiendo, ¿no?, lo que es una mentalidad fija con una de crecimiento, ¿no? Tenemos muchísimas personas alrededor de mentalidades fijas. Yo, si os contara ahora mismo, puedo daros muchísimos ejemplos, ¿no? Por otro lado, también tenemos un ejemplo en directivos, empresas, directivos con empleados, en las que ellos tienen claro, ese empleado sabe hacer eso, no quieren ni ver que tiene ese empleado otras capacidades que se pueden desarrollar e incluso tener un potencial tremendo para que la empresa vaya mejor, para que la empresa se potencie y se desarrolle de una mejor manera. No lo quieren ni ver, lo tienen ahí. Ya sabéis, 2 más 2 son 4, de ahí no salgo. Bueno, esos son otros ejemplos de mentalidad fija en el liderazgo y en la dirección de una empresa. Entonces, también nefasto y tóxico, muy tóxico, porque esa persona, el empleado al que el directivo está señalando como una persona que no puede avanzar, que la voy a tener para esto y nada más, se va minando de sentimientos de frustración. Ya sabéis que la frustración trae emociones tan negativas que también trae patologías médicas luego. Así que tenemos que estar alerta a todo este tipo de cosas y empezar a contar un poquito de qué va esto, para que las personas que tengan inteligencia, una inteligencia fija, una mentalidad fija, puedan ir reconociendo que esto es un error, que de esta manera se vive peor y por ende puede mejorar. Por otro lado, también es importante saber que aquí nadie está cambiando la mentalidad de nadie. Las mentalidades se cambian por 2 razones, nada más. Una, porque has tocado fondo y sabes que algo tienes que cambiar, no sabes qué, hasta que das que tienen que cambiar primero tus pensamientos para que cambien tus sentimientos y emociones, ¿no? Y de esa manera comenzar nuevamente mejor, ¿no? Potenciado. Y por otro lado, otra de las razones del cambio de mentalidad es por inspiración. Es cuando, bueno, nuestra vida puede ir más o menos bien, pero conocemos a una persona que nos encanta cómo lleva la vida, cómo es ante las adversidades, su positivismo, su forma de actuar, su entorno incluso, porque nuestra mentalidad hace muchísimo al entorno que tengamos. Con una mentalidad fija se va a tener un entorno fijo de chismoteos, de prejuicios, bueno, de todo lo que he comentado antes. Pero estas personas te inspiran y de esa manera quieres cambiar tu mentalidad. Por lo tanto, para cambiar de mentalidad solo hay 2 opciones: por tocar fondo en la vida y por inspiración, nada más. Entonces, si estás viendo este vídeo es porque tú quieres cambiar tu mentalidad. Tal vez no sabes cómo, o sabes cómo y me has encontrado, o porque me estás viendo y ya te ha entrado un clic y has dicho, pues sí, mira, la mentalidad. Así que quiero estar aquí para inspiraros a eso. Y el que no quiere cambiar mentalidad, que no la cambie, ¿eh? Pero yo le doy la información de que una mentalidad de crecimiento es lo mejor que te puede pasar en la vida, para todo, para el trabajo, para el amor, para las personas que están buscando el amor en la vida, para vuestra vida social, amistades, todo, mentalidad de crecimiento. Yo lo dejo ahí, vosotros lo elegís. Y para ti, que estás en un momento muy duro, muy duro, comienza a pensar en cambiar, seguramente si estás aquí es porque lo estás pensando, esta mentalidad. Y nada más, porque hay muchísimo más por hablar sobre mindset, qué hacer para tener una mentalidad de crecimiento. Os voy a dar unos tips, pero esto será muchísimo más amplio porque hablaremos hasta de neuroplasticidad. Yo siempre digo que hay que inspirarse en personas, ¿no? Y como estamos hablando de que una de las razones por las que cambia la mentalidad es inspirarnos en las personas, inspiraros en las personas, inspírate en la persona o en las personas que realmente tienen la vida que te gustaría llevar, no con envidia, cuidado, con admiración, con inteligencia, de crecimiento, mentalidad de crecimiento. Por otro lado, siempre doy el consejo de inspirarse en la naturaleza, ¿no? Y en el arte, en todas sus vertientes, por supuesto. En este caso, si estás en un entorno en que tenéis clarísimo que es un entorno de mentalidad fija,
y no podéis cambiarlo. Sed pacientes y estoicos, como hemos dicho, sed pacientes y estoicos que llegará el momento. Y en el fondo, si queréis hacer un cambio de mentalidad, un poco de rebeldía tiene que haber, tenéis que cortar con todos esos mensajes negativos que os llegan de cortarte las alas y de cortarte las ilusiones, ¿no? De crear. Doy el ejemplo de mis alumnos en sus talleres de emprendimiento. Son personas que han podido lograr crear estos proyectos, cerrar los oídos con todo lo que le decían, porque tuvieron que aprender a que les diera igual, aprender también a escuchar a las personas que realmente sabían, en este caso, sobre el sector de sus proyectos o sobre todos los temas que necesitaban conocer y saber, y que les diera igual, y tener coraje para continuar. Y están felices. Y por cierto, he conocido personas de un sector rural que le dan 1000 vueltas a muchas startups y personas emprendedoras de grandes capitales, cuidado. Hay mucho talento en todos los sitios y con inteligencia, con mentalidad de crecimiento, no sabéis lo que se puede lograr. Lo que se puede lograr y lo que no habían logrado hasta ahora, lo han logrado ahora. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y es como siempre digo, esto es lo que me impulsa a seguir, a continuar en este camino de la ayuda a emprendedores y también no solo emprender empresas, emprender nuevas vidas, ¿no? Así que os cuento eso, seguiremos hablando de esta mentalidad de crecimiento que puede ser fundamental en tu vida. Y quiero terminar con una frase de Winston Churchill que dice que, la tengo aquí además porque siempre la tengo en todos los sitios, que el éxito no es definitivo, el fracaso no es un fatalismo, no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. Así que es el coraje lo que cuenta para continuar, ni el éxito ni el fracaso. Es el coraje. Así que mentalidad de crecimiento. Continuamos. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, por favor, y suscribiros, que os mandaremos información y de todos los vídeos que vamos a ir vamos publicando. Os mando un besazo enorme, mucha fuerza, mucha motivación para este cambio. Un beso muy fuerte.